Hablar de forma inteligente no significa hablar más, ni hablar difícil. Significa hablar con intención. La mayoría de las personas utiliza el lenguaje como un simple medio para descargar pensamientos, sin comprender que cada palabra que pronuncian está moldeando la percepción que los demás construyen sobre ellos. El lenguaje no es neutro. Nunca lo ha sido. Es una herramienta que organiza la realidad, jerarquiza posiciones y define quién lidera una conversación y quién se limita a reaccionar. Cuando hablas, no solo transmites información, transmites estructura mental. La forma en la que ordenas tus frases, el ritmo que utilizas, lo que dices y lo que omites, todo envía señales. El oyente no analiza conscientemente cada palabra, pero su mente sí interpreta el conjunto. En segundos decides si eres alguien a quien escuchar, alguien a quien cuestionar o alguien a quien ignorar. Ese juicio ocurre antes de que el contenido sea evaluado. Por eso, dos personas pueden decir exactamente lo mismo y provocar reacciones completamente distintas. El error más común es creer que el poder del lenguaje reside en el contenido. En realidad, reside en el marco. Quien controla el marco controla la conversación. El marco es la posición desde la que hablas, la seguridad implícita en tu tono, la claridad de tu intención. Cuando alguien habla justificándose, explicándose en exceso o pidiendo validación, su lenguaje revela dependencia. Cuando alguien habla con precisión, sin urgencia y sin adornos innecesarios, su lenguaje comunica dominio, incluso antes de convencer. La mente humana no busca verdad en primera instancia, busca coherencia y seguridad. El lenguaje inteligente se apoya en esto. No intenta forzar al otro a aceptar una idea, sino que la presenta como una consecuencia natural. No pregunta permiso para existir. Se afirma. Por eso las palabras no solo describen la realidad, la crean. Cuando nombras algo con claridad, lo vuelves real en la mente del otro. Cuando dudas al expresarlo, siembras duda en quien escucha. Desde pequeños aprendemos a hablar para encajar, no para dirigir. Se nos enseña a suavizar, a no incomodar, a explicar demasiado para no parecer arrogantes. Sin darnos cuenta, entrenamos un lenguaje débil. Un lenguaje que pide, que se adapta, que reacciona. Y ese hábito se traslada a todas las áreas: trabajo, relaciones, dinero, respeto. La forma en la que hablas termina siendo la forma en la que el mundo te trata. Dominar la psicología del lenguaje persuasivo empieza por entender que no todo debe decirse, y que lo que se dice debe tener peso. El silencio también comunica. Las pausas también persuaden. Una frase corta y bien colocada tiene más impacto que un discurso lleno de explicaciones. El lenguaje inteligente elimina lo innecesario y deja solo lo esencial. No busca impresionar, busca posicionar. Quien domina su lenguaje entiende algo clave. La percepción precede a la lógica. Primero el oyente decide quién eres, luego decide si tiene sentido lo que dices. Por eso este primer paso no trata de técnicas, sino de conciencia. De darte cuenta de que cada vez que hablas estás enviando un mensaje sobre tu valor, tu seguridad y tu lugar en la conversación. A partir de aquí, todo el camino consiste en refinar esa herramienta. No para manipular de forma burda, sino para hablar desde una posición interna clara. Porque cuando el lenguaje nace desde una estructura sólida, la persuasión deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Una vez entiendes que el lenguaje no solo comunica ideas, sino que posiciona, el siguiente paso es comprender cómo recibe el mensaje la mente humana. Aquí ocurre uno de los errores más graves de comunicación: creer que las personas escuchan con lógica. No lo hacen. La lógica llega después. Mucho después. Primero, la mente evalúa emoción, seguridad y autoridad. Solo cuando esas tres capas están alineadas, el contenido empieza a importar. El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía. No analiza cada palabra de forma racional, interpreta señales. En los primeros segundos de una interacción, decide si la persona que habla representa una amenaza, una oportunidad o algo irrelevante. Esa decisión es emocional y automática. El lenguaje persuasivo entiende este proceso y trabaja con él, no contra él. Por eso, intentar convencer con argumentos sin haber establecido una posición sólida es como hablarle a alguien que ya decidió no escucharte. La emoción es la puerta de entrada. Pero no hablamos de emoción exagerada o teatral. Hablamos de resonancia interna.
La mente responde a la claridad, a la firmeza y a la coherencia. Cuando alguien habla con dudas, su tono se fragmenta. Cuando alguien habla desde una posición clara, su mensaje se siente estable. Esa estabilidad genera confianza, incluso antes de que el oyente esté de acuerdo. Después viene la percepción de autoridad. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Autoridad no es imponer ni elevar la voz. Es no necesitar aprobación. El lenguaje que busca convencer delata inseguridad. El lenguaje que afirma, invita. La mente humana percibe autoridad cuando detecta que el hablante no depende del resultado de la conversación. Esa independencia psicológica se filtra en cada palabra, en cada pausa, en cada afirmación. La lógica, en cambio, es una herramienta secundaria. Sirve para justificar una decisión que ya se tomó a nivel emocional. Por eso muchas discusiones no avanzan. Ambas partes intentan usar lógica para mover una emoción que nunca fue abordada. El lenguaje inteligente utiliza la lógica como soporte, no como punto de partida. Primero establece el marco emocional y de autoridad, luego introduce el argumento. Otro punto clave es entender que la mente no procesa frases aisladas, sino estructuras completas. El orden de las palabras importa. La forma en la que empiezas una frase condiciona cómo termina. Cuando inicias con duda, todo lo que sigue se percibe débil. Cuando inicias con claridad, incluso una idea compleja se vuelve digerible. El lenguaje persuasivo cuida el inicio, porque ahí se decide el destino del mensaje. También existe un fenómeno silencioso. La mente confía más en quien no explica de más. Explicar en exceso suele ser una reacción al miedo de no ser entendido o aceptado. Pero en psicología del lenguaje, explicar demasiado reduce estatus. Comunica necesidad. El oyente siente que algo no encaja, aunque no sepa decir qué. En cambio, quien habla con precisión y deja espacios sin rellenar obliga al otro a completar el significado. Y cuando alguien completa una idea por sí mismo, la hace propia. No basta con saber que el lenguaje crea percepción. Hay que entender cómo esa percepción se forma en la mente del otro. A partir de aquí, el enfoque cambia. Ya no hablas para demostrar que tienes razón. Hablas para crear una experiencia mental clara, estable y convincente. En el siguiente bloque entraremos en una dimensión aún más delicada, como ciertas palabras, tonos y estructuras elevan o destruyen tu estatus sin que te des cuenta. Porque entender cómo escucha la mente es solo el comienzo. Dominar cómo te perciben es donde empieza el verdadero poder del lenguaje. Después de comprender que el lenguaje crea percepción y que la mente escucha primero con emoción y autoridad antes que con lógica, aparece una verdad incómoda. Cada palabra que utilizas está comunicando tu estatus, incluso cuando no eres consciente de ello. No existe lenguaje neutro. Todo lo que dices te coloca por encima, al mismo nivel o por debajo del otro. Y la mayoría de las personas pierde poder no por lo que piensa, sino por cómo lo expresa. El estatus no se declara, se transmite. Y el lenguaje es uno de sus vehículos principales. Hay palabras que elevan, porque comunican claridad, seguridad y control interno. Y hay palabras que destruyen, porque revelan miedo, urgencia o dependencia. El problema es que muchas de estas señales son invisibles para quien las emite, pero muy claras para quien las recibe. Por ejemplo, justificarte constantemente es una de las formas más rápidas de perder estatus. Cuando explicas por qué haces algo sin que nadie te lo haya pedido, estás comunicando que necesitas aprobación. No importa si tu argumento es lógico, el mensaje implícito es que no te sientes autorizado para actuar por ti mismo. La mente del otro no analiza tu razón, analiza tu posición. Y esa posición es débil. Otro elemento crítico es el uso del lenguaje reactivo. Frases que empiezan desde la defensa, desde el solo quería decir, o quizá me equivoque, pero... Este tipo de estructuras colocan al hablante en una posición inferior incluso antes de que termine la frase. El oyente percibe inseguridad y ajusta su actitud en consecuencia. No porque sea cruel, sino porque así funciona la psicología humana. El lenguaje de alto estatus, en cambio, es directo y contenido. No necesita adornos ni validaciones externas. No se apresura. No rellena silencios por incomodidad. Quien domina este lenguaje entiende que la pausa también comunica. Que no responder inmediatamente puede ser más poderoso que hablar rápido.
que una frase corta, bien colocada, puede pesar más que un discurso entero. También es importante entender que el estatus se filtra en el ritmo. Hablar demasiado rápido suele ser señal de ansiedad o urgencia. Hablar demasiado lento, sin intención, puede transmitir inseguridad. El lenguaje persuasivo encuentra un equilibrio, firmeza sin rigidez, calma sin pasividad. Ese ritmo crea una sensación de control que el oyente capta de forma inconsciente. Hay otro aspecto aún más profundo, el lenguaje con el que hablas de ti mismo. Si te describes minimizándote, bromeando constantemente sobre tus límites o restando valor a lo que haces, estás entrenando al mundo a tratarte de esa manera. El lenguaje interno se convierte en lenguaje externo, y el lenguaje externo define la relación que los demás establecen contigo. Este tópico conecta directamente con los anteriores porque revela algo esencial. No basta con saber cómo funciona la mente del otro si tu propio lenguaje te traiciona. Puedes entender la psicología, pero si tus palabras comunican inseguridad, el mensaje nunca llegará con fuerza. El estatus no se impone con agresividad, se establece con coherencia interna. Cuando empiezas a cuidar tu lenguaje, no desde la técnica sino desde la conciencia, algo cambia. Dejas de hablar para gustar. Dejas de hablar para convencer. Empiezas a hablar para expresar una posición clara. Y esa claridad genera respeto. No porque lo exijas, sino porque lo proyectas. En el siguiente tópico entraremos en las técnicas específicas que utilizan líderes, estrategas y comunicadores de alto impacto para dirigir conversaciones sin esfuerzo aparente. Pero esas técnicas solo funcionan cuando este nivel está integrado. Sin estatus, no hay persuasión real. Solo ruido. Una vez que el lenguaje deja de traicionarte y tu estatus se comunica de forma natural, es cuando las técnicas comienzan a funcionar. Antes no. Este punto es clave. Las técnicas de lenguaje persuasivo no son trucos aislados, son extensiones de una posición interna sólida. Por eso, cuando alguien las imita sin haber trabajado lo anterior, suenan forzadas, artificiales o manipuladoras. En cambio, cuando nacen desde una estructura clara, operan con una precisión casi invisible. Una de las técnicas más poderosas es el uso de afirmaciones cerradas. No se trata de imponer, sino de presentar una idea como un hecho ya integrado en la conversación. El cerebro humano tiende a aceptar lo que se formula con seguridad y continuidad. Cuando una frase no abre debate, sino que establece una base, la mente la evalúa como un punto de partida, no como una opinión que debe ser atacada. Este tipo de lenguaje reduce fricción y dirige el flujo mental del oyente. Otra herramienta fundamental es el control del marco conversacional. ¿Quién define de qué se está hablando y desde dónde? Lidera. Los comunicadores eficaces no responden a todos los estímulos, eligen a qué responder. Redirigen preguntas, reformulan temas y ajustan el enfoque sin confrontar. El oyente siente que la conversación avanza, pero en realidad está siendo guiado. No por fuerza, sino por claridad. El silencio estratégico es otra técnica subestimada. No responder inmediatamente, no rellenar cada pausa, permite que la mente del otro trabaje. El silencio genera expectativa, autoridad y profundidad. Los líderes no temen al silencio porque no necesitan demostrar presencia constante. Entienden que lo que no se dice también pesa. En muchas situaciones, una pausa bien colocada tiene más impacto que una explicación adicional. También están las preguntas que no buscan respuesta, sino dirección mental. No son preguntas abiertas, sino formulaciones que llevan al oyente a aceptar una premisa antes de responder. Este tipo de preguntas activan la participación interna sin ceder control. La persona siente que está reflexionando por sí misma, cuando en realidad está recorriendo un camino previamente marcado. Otra técnica esencial es la economía verbal. Decir menos de lo necesario para que el otro complete el significado. La mente humana odia los vacíos, y cuando los detecta, intenta cerrarlos. Quien domina el lenguaje persuasivo utiliza esto a su favor. No explica todo. Insinúa lo suficiente. Deja espacio. Y en ese espacio, el oyente construye su propia conclusión, lo que la vuelve mucho más poderosa. El orden también importa. Los estrategas cuidan cómo comienzan y cómo cierran una intervención. El inicio establece autoridad. El cierre fija el recuerdo. Lo que queda al final es lo que la mente conserva.
Por eso, una frase final clara, firme y contenida puede definir toda una conversación, incluso si lo anterior fue breve. Este tópico conecta directamente con el anterior. Estas técnicas no elevan tu estatus, lo revelan. Funcionan porque tu lenguaje ya comunica seguridad, no al revés. Son herramientas de precisión, no muletas. Y cuando se usan correctamente, la persuasión deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de cómo hablas. En el siguiente y último bloque cerraremos el círculo. Porque dominar el lenguaje persuasivo no es aplicar técnicas de forma aislada, sino integrarlas hasta que formen parte de tu identidad. Cuando eso ocurre, hablar con inteligencia deja de ser algo que haces y pasa a ser algo que eres. Después de recorrer el poder del lenguaje, la forma en que la mente escucha, el impacto invisible del estatus y las técnicas que utilizan los comunicadores de alto nivel, queda una verdad imposible de ignorar. Hablar con inteligencia no es una habilidad aislada, es una decisión consciente sobre quién decides ser. El lenguaje no se cambia desde fuera hacia dentro. Se transforma cuando la identidad cambia primero. La mayoría de las personas intenta mejorar su comunicación añadiendo técnicas, frases o fórmulas. Pero el lenguaje no funciona como un traje que te pones. Funciona como un reflejo. Refleja tu relación contigo mismo, tu nivel de claridad interna y tu posición frente al mundo. Por eso, cuando alguien habla con autoridad real, no parece que esté intentando convencer. Simplemente se expresa desde un lugar firme. Integrar el lenguaje persuasivo significa dejar de reaccionar y empezar a elegir. Elegir cuándo hablar y cuándo callar. Elegir qué decir y qué omitir. Elegir desde qué posición se construye cada frase. Este nivel no se alcanza memorizando reglas, sino entrenando conciencia. Observando cómo hablas cuando estás inseguro, cuando buscas aprobación, cuando temes perder algo. Ahí es donde el lenguaje te delata. Hablar con inteligencia es asumir responsabilidad sobre cada palabra. Entender que cada expresión que utilizas educa a los demás sobre cómo tratarte. No se trata de controlar a otros, sino de dejar de entregarte sin darte cuenta. Cuando alineas tu lenguaje con una identidad clara, el mundo se ajusta. No porque lo exijas, sino porque lo comunicas de forma constante. Este es el punto donde la persuasión deja de ser un esfuerzo mental y se vuelve natural. Ya no necesitas pensar qué técnica aplicar, porque tu forma de hablar ya transmite estructura, calma y dirección. Tu lenguaje se vuelve predecible en el buen sentido, estable, coherente, confiable. Y esa coherencia genera influencia. El verdadero poder del lenguaje no está en dominar conversaciones, sino en no perderte dentro de ellas. En no rebajarte para encajar. En no inflarte para impresionar. En hablar desde una posición interna que no necesita defensa. Cuando llegas ahí, la gente escucha. No siempre porque esté de acuerdo, sino porque percibe que hay algo sólido detrás de tus palabras. Este cierre no es una invitación a hablar más, sino a hablar mejor. A comprender que cada frase que pronuncias es una elección. Y que esas elecciones, repetidas en el tiempo, construyen tu realidad, tu respeto, tus oportunidades, tu influencia. Dominar la psicología del lenguaje persuasivo no es aprender a manipular. Es dejar de comunicar debilidad sin querer. Es recuperar el control de tu voz, y con ella, de tu posición en el mundo. Porque cuando tu lenguaje está alineado con quién eres, no necesitas elevar la voz para que te escuchen. El mensaje llega solo. Y a partir de ese momento, cada vez que hablas, ya no informas, posicionas,